muchas personas oran esperando una señal externa, algo visible, inmediato, algo que confirme que Dios realmente escuchó sus palabras. Esperan una respuesta clara, un cambio repentino en la situación, una puerta que se abra sin esfuerzo o una solución que aparezca de la nada. Sin embargo, la Biblia muestra una realidad mucho más profunda, y al mismo tiempo, mucho más silenciosa. Dios no siempre responde primero cambiando lo que ocurre alrededor, sino transformando lo que sucede dentro del corazón humano. Hay una señal interna, discreta, que aparece cuando Dios ya ha escuchado una oración, y esa señal es tan poderosa que, cuando se comprende, cambia por completo la manera de esperar. En las Escrituras, Dios rara vez actúa de la forma ruidosa que el ser humano espera. Cuando el profeta Elías buscaba una respuesta, la Biblia relata que pasó un viento fuerte, luego un terremoto y después fuego, pero Dios no estaba allí. Finalmente, apareció un sonido suave y delicado, y fue en ese silencio donde Elías reconoció la presencia divina. Este relato revela un principio espiritual que se repite una y otra vez: Dios habla primero en lo profundo, no en lo espectacular. Jesús mismo enseñó que el reino de Dios no vendría de forma visible, sino que se manifestaría dentro de las personas. Esa enseñanza sigue siendo válida hoy. Cuando alguien ora desde el cansancio, desde la angustia o desde una necesidad real, ocurre algo que muchos no saben interpretar. Después de presentar la petición delante de Dios, puede suceder que la situación externa permanezca igual, pero internamente algo comienza a cambiar. El peso en el pecho se aligera, la ansiedad pierde intensidad y los pensamientos dejan de correr sin control. No porque el problema haya desaparecido, sino porque el corazón ya no se siente solo. Esa experiencia no es psicológica ni emocional en el sentido humano. Es una respuesta espiritual. La Biblia enseña que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esto significa que no puede explicarse con lógica ni con circunstancias favorables. Esa paz no aparece porque todo esté resuelto, sino porque Dios ya ha tomado control del asunto. Es una calma que no depende de resultados visibles, y precisamente por eso se convierte en una señal. Cuando Dios escucha una oración, muchas veces lo primero que hace es guardar el corazón de la persona que oró. Esa paz es como un sello interno que indica que la petición llegó al cielo. Durante el ministerio de Jesús, muchas personas se acercaban al buscando milagros visibles, sanidades inmediatas y soluciones externas. Sin embargo, en más de una ocasión, Jesús respondió primero trayendo paz al alma antes de manifestar el milagro. A quienes estaban cargados y cansados, no les prometió respuestas rápidas, sino descanso para el alma. Ese descanso interior era la confirmación de que Dios ya estaba obrando, incluso antes de que algo cambiara por fuera. Uno de los errores más comunes en la vida espiritual es seguir orando con desesperación después de haber recibido esa señal interna. No porque Dios no haya escuchado, sino porque la persona no aprendió a reconocer la respuesta silenciosa. Cuando la oración ha sido escuchada, el miedo comienza a perder autoridad. Las dudas ya no dominan los pensamientos como antes. La persona puede seguir enfrentando el mismo problema, pero ya no lo enfrenta desde el pánico, sino desde la confianza. Esa confianza no nace de la seguridad en uno mismo, sino de la certeza de que Dios ya tomó el control. Es importante entender que el enemigo puede provocar emociones, puede alimentar pensamientos y puede intensificar la ansiedad, pero no puede producir la paz que viene de Dios. Esa paz es exclusiva del Espíritu de Dios y se manifiesta cuando la oración ha sido recibida. Por eso, cuando aparece, no debe ser ignorada ni confundida. Muchas veces, Dios permite que la situación permanezca igual por un tiempo para fortalecer la fe de la persona que oró. La paz interna no es el final del proceso, sino el comienzo. Es Dios diciendo, de manera silenciosa, que la respuesta está en camino y que no es necesario vivir dominado por el temor mientras espera. Esta señal interna prepara el corazón para recibir lo que vendrá después, ya sea una respuesta visible, una dirección clara o una transformación más profunda. En la vida actual, donde todo se espera de manera inmediata, esta forma de actuar de Dios puede resultar desconcertante. Sin embargo, quienes aprenden a reconocer la paz interna como señal divina comienzan a vivir la espera de una manera diferente. Ya no se trata de contar los días con ansiedad, sino de caminar con confianza, sabiendo que Dios ya escuchó y que su tiempo es perfecto. Si en algún momento, después de orar,
Sentiste una tranquilidad que no coincidía con tus circunstancias, es importante que no la descartes. Esa calma no llegó por casualidad. Es una respuesta. Es Dios asegurándote que no estás solo y que tu oración no fue ignorada. Aprender a reconocer esta señal transforma la manera de orar y de esperar, porque deja de ser una lucha desesperada y se convierte en una entrega confiada. La señal interna de la que estamos hablando no aparece de forma brusca ni espectacular. No llega como una emoción intensa ni como una euforia repentina. Al contrario, suele manifestarse de manera suave, casi imperceptible, como si el alma comenzara a acomodarse en un lugar de descanso. Muchas personas no la reconocen porque están esperando algo más fuerte, algo más evidente, pero Dios rara vez confirma sus respuestas con agitación. Él confirma con quietud. Esa quietud es profundamente espiritual y tiene un propósito claro: preparar el corazón para confiar mientras la respuesta se desarrolla en el tiempo. En la Biblia, la espera nunca fue un castigo, sino una etapa necesaria. Abraham recibió la promesa, pero tuvo que aprender a vivir con la certeza interna antes de ver el cumplimiento externo. David fue ungido como rey mucho antes de sentarse en el trono, y durante años caminó con esa convicción interna mientras las circunstancias parecían contradecirla. Lo que lo sostuvo no fue lo que veían, sino lo que Dios ya había afirmado en lo profundo de su ser. Esa es la misma dinámica espiritual que ocurre cuando una oración ha sido escuchada. Cuando Dios escucha, el corazón deja de luchar contra el futuro. La mente ya no gira constantemente alrededor del ¿qué pasará? O del ¿y si no sucede? Aunque las preguntas puedan seguir apareciendo, ya no gobiernan la vida interior. Se produce una rendición real, no forzada, donde la persona comprende que ya no necesita cargar con el peso del resultado. Ese descanso interior no significa pasividad, sino confianza. Significa seguir caminando, pero sin el peso de la ansiedad constante. Muchas personas confunden fe con insistencia desesperada. Creen que mientras más angustia expresen, más rápido Dios responderá. Sin embargo, la fe bíblica no se manifiesta en la desesperación, sino en la confianza. Cuando Dios escucha una oración, la fe comienza a reemplazar la urgencia emocional. La persona sigue orando, pero ya no lo hace desde el miedo, sino desde la certeza. Ese cambio interno es una señal clara de que el cielo ya respondió. Jesús enseñó que al orar no se debe repetir palabras sin sentido, como si Dios necesitara ser convencido. Él afirmó que el Padre sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Esto no significa que la oración sea innecesaria, sino que la oración es el canal por el cual el corazón se alinea con la voluntad de Dios. Cuando esa alineación ocurre, la paz aparece. Y cuando la paz aparece, es porque la comunicación ya fue establecida. Hay personas que, aun después de orar, continúan revisando mentalmente cada detalle del problema, anticipando escenarios negativos y preparándose para lo peor. En esos casos, la paz aún no ha sido recibida porque el corazón no ha soltado el control. Pero cuando la oración es genuina y hay una entrega real, el corazón comienza a descansar incluso antes de ver cambios. Ese descanso no es resignación, es confianza activa en Dios. Esta señal interna también cumple otra función importante: protege el corazón durante la espera. La Biblia habla de la paz de Dios como una guardia que cuida los pensamientos y emociones. Esto significa que, una vez que la oración ha sido escuchada, Dios no solo prepara la respuesta, sino que también protege al que ora de ser consumido por la desesperación. La paz actúa como un muro invisible que impide que el temor domine la mente. En el tiempo de Jesús, muchas personas perdieron la oportunidad de experimentar esta paz porque buscaban señales externas constantes. Querían pruebas visibles, milagros inmediatos y respuestas públicas. Jesús fue claro al decir que una generación que solo busca señales visibles pierde de vista lo más importante. El verdadero movimiento de Dios comienza en el interior. Lo externo es consecuencia, no el inicio. Cuando alguien aprende a reconocer la señal interna, también aprende a esperar de manera correcta. Ya no vive midiendo cada día si algo cambió o no. Ya no interpreta cada retraso como un rechazo. Comprende que el silencio aparente de Dios no significa ausencia, sino proceso. Esa comprensión trae estabilidad espiritual y evita que la fe se debilite durante la espera. Es importante decir algo con claridad: sentir paz no significa que no habrá dificultades. No significa que el camino será fácil ni que no habrá momentos de duda. Significa que, aun en medio de todo eso,
el corazón sabe que Dios está presente. Esa certeza es más fuerte que cualquier circunstancia adversa. Es una convicción silenciosa que sostiene cuando todo lo demás parece frágil. Muchos testimonios de fe coinciden en este punto. Antes de que la respuesta se manifestara, hubo un momento donde la persona dejó de tener miedo. No porque supiera cómo se resolvería todo, sino porque algo dentro de ella cambió. Ese momento no siempre fue valorado en su momento, pero con el tiempo se entendió que allí fue cuando Dios ya había escuchado. En la vida diaria, esta señal interna puede manifestarse de diferentes formas. Puede ser una sensación de alivio al terminar de orar, una claridad inesperada en medio de la confusión o una confianza tranquila que no existía antes. Lo importante no es la forma exacta, sino el efecto que produce. El corazón deja de estar en guerra. Cuando la guerra interna termina, es porque Dios ya intervino. Esta paz no debe confundirse con conformismo. No se trata de aceptar cualquier cosa sin esperanza. Se trata de confiar en que Dios actúa con propósito, incluso cuando no se entiende el proceso. La persona que recibe esta señal sigue creyendo, sigue caminando y sigue obedeciendo, pero ya no lo hace desde la ansiedad, sino desde la fe. Aprender a reconocer esta señal transforma la relación con Dios. La oración deja de ser un acto de urgencia y se convierte en un espacio de encuentro. Ya no se ora solo para pedir, sino para descansar. Y en ese descanso, Dios fortalece el corazón, prepara la mente y alinea el espíritu con su voluntad. Muchas veces, la respuesta visible tarda porque Dios está trabajando primero en lo invisible. Está formando carácter, fortaleciendo la fe y preparando el terreno para que la respuesta no solo llegue, sino que permanezca. La paz interna es la confirmación de que ese trabajo ya comenzó. Si hoy estás en un tiempo de espera y sientes que algo dentro de ti está más tranquilo, aunque afuera nada haya cambiado, no lo ignores. No minimices esa experiencia. No la descartes como algo pasajero. Esa calma es una señal espiritual profunda. Es Dios diciendo que tu oración fue escuchada y que puedes confiar mientras el proceso continúa. La fe madura no se mide por la rapidez de las respuestas, sino por la capacidad de descansar mientras espera. Y ese descanso solo es posible cuando el corazón recibe la paz que viene de Dios. Esa paz es la señal interna que confirma que el cielo ya respondió, aunque la tierra aún esté en proceso. Aquí es donde muchas personas cometen un error decisivo. En lugar de cuidar esa paz, vuelven a alimentar la ansiedad con pensamientos repetitivos, comparaciones y temor al futuro. Al hacerlo, debilitan la señal que Dios ya les dio. Por eso es tan importante proteger la calma interior, permanecer en oración y no permitir que el miedo vuelva a ocupar el lugar que Dios ya tomó. La señal interna no es el final del camino, pero sí es una confirmación clara de que no estás caminando solo. Es la evidencia de que Dios ya está obrando, incluso si todavía no puedes verlo. Reconocerla, aceptarla y cuidarla es una parte esencial de una fe sólida y madura. Y así, mientras el mundo exterior sigue su curso, el corazón que ha recibido esta señal aprende a vivir de una manera distinta. Aprende a esperar sin desesperarse, a confiar sin ver y a caminar con la seguridad de que, cuando Dios escucha, nunca deja una oración sin propósito.